iglesia tenemos un reto, es tocar las naciones que el Señor nos está entregando. Y una de esas naciones que el Señor nos está entregando es Venezuela. Yo creo que tenemos Latinoamérica en general, Venezuela en particular. Creo que el Señor tiene algo especial para nosotros con países como Guatemala, como Nicaragua, como México. Y por eso creemos que es un momento de nosotros empezar a ver esas naciones como que las vamos a conquistar pronto. Y por eso quisiera que por unos días o por estos días usted ponga este grupo, la Iglesia Visión Futuro de Maracay, al grupo de intercesores, vamos a ponerlos en oración para que el Señor opere en ellos poderosamente. Pero me llamaba la atención y lo quiero poner como testimonio de decir que una persona de allá pueda llamar simplemente a decir: necesitamos un consejo urgente. Y hermanos, ojalá que no sea solo a la pastora, no sea solo a mí, sino que pronto sea a ustedes también, porque están siendo personas que están dando la palabra certera, la palabra precisa de lo que Dios está haciendo. La semana pasada hablábamos de la presencia de Dios, de lo tremendo que era vivir en la presencia de Dios y el valor que teníamos que darle a la presencia de Dios. Y me gusta mucho porque Elías, este profeta considerado quizá uno de los profetas más tremendos del Antiguo Testamento, de hecho es el profeta que aparece con Moisés en el monte de la Transfiguración. Es el que los teólogos mencionan como uno de los que va a venir, como los dos testigos, aunque yo creo que eso se refiere al espíritu de Elías más que al personaje específico. Hermanos, pero qué tremendo que Elías dice esto: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover en esta tierra sino por mi palabra. Dice, los que les gusta buscar la Biblia para estas cosas, eso está en el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, y dice que Elías dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Hermanos, estamos en un momento donde necesitamos vivir en la presencia de Dios para esto, para tener precisión en la palabra que damos. Mucha gente tiene una unción profética y se mueve en una unción profética pero sin precisión. Dios quiere darnos precisión, pero la precisión la vamos a recibir es en la presencia de Dios, en la capacidad de ser exactos y claros en lo que Dios está diciendo. Lo vamos a recibir cuando estamos en su presencia. Fíjense que Elías pudo dar esto, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La clave de entender el valor de la presencia de Dios es que Él nos está diciendo aquí, en tiempo presente: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que Él continuamente está en la presencia de Dios. Él no está esperando un rato, un momento, un lugar. No, Él vive todo momento en su presencia. ¿Por qué esto es clave? Porque muchos de nosotros no le estamos dando el valor adecuado a la presencia de Dios. No estamos valorando lo que Dios valora. Hay un profeta del siglo pasado, conocido como el apóstol de la fe, llamado Smith Wigglesworth. Si usted consigue su biografía, le recomiendo que la lea. Se lo vuelvo a repetir: Smith Wigglesworth. Este hombre tiene experiencias extraordinarias
Y una de ellas quiero comentársela porque muchos de nosotros todavía, con todo lo que yo estoy diciendo, no le damos el valor a la presencia de Dios que debemos tener, que le debemos dar. Fíjese lo que hacía este hombre. Este hombre iba caminando por las calles y de repente él sentía del Señor, toca en esa puerta y ora por la persona que está allí. Iba, entraba, tocaba la puerta y decía, el Señor me mandó a orar por alguien que está enfermo. Entraba y había un enfermo que necesitaba oración en esa casa. ¿Cuántos saben que Jesucristo cuando apareció en un velorio siempre lo echó a perder? ¿Cuántos saben eso? ¿Tú sabes qué es echar a perder un velorio? Que el muerto se levante. Entonces imagínate, están en un velorio, todo el mundo llorando y el muerto se levanta, se echó a perder el velorio. Porque el propósito del velorio es llorar, ¿verdad? Y cuando se levanta el muerto ya no hay para qué llorar. Jesucristo llegó a todo velorio y lo destrozó. Miren lo que le pasa a una gente que vive en la presencia de Dios. Este hombre, Smith Wigglesworth, está invitado a una campaña en una ciudad y llaman al pastor. Al principio del siglo pasado no había teléfono, no había celulares, así que el pastor, no era tan fácil tener un vehículo. El pastor le dice, Smith, me vinieron a decir que esta señora se murió, por favor espera aquí, yo te vengo después. Dice, no, yo voy contigo. Cuando llegan al lugar del velorio, está la gente llorando y diciendo, qué hermana tan poderosa, esta hermana tan buena, esta hermana todo esto. Y este hombre le dice al pastor, saca a todo el mundo de aquí, incluyendo la familia. Muchas veces tenemos que sacar a la gente que no vive en la presencia. Muchas veces tenemos que desligarnos de gente que no tiene fe. Y le dice al pastor, tú agarras por los pies y yo agarro por la cabeza. Y el hombre le dice, tú estás loco. Pero Smith le dice, hazme caso. Agarra y lo pone en la pared al muerto. Dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y se cae. La vuelve a levantar y la vuelve a poner. En el nombre de Jesús, levántate. Y le fue dando. Después de cierto tiempo, la mujer se levantó. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver el poder de Dios en esa forma? Hermanos, para moverse en el poder de Dios tienes que vivir en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces puedo tener esa precisión. Pero hay un factor que nos está limitando a vivir en la presencia de Dios. Y se llama incredulidad. Hebreos 4:13 dice esto: no hay cosa que esté encubierta ante la presencia de Dios. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí viene otro de esos versos claves. La incredulidad nos impide reconocer todo lo que Dios nos está mostrando. La incredulidad es el equivalente en lo espiritual al cáncer. ¿Me escuchó bien, verdad? Cáncer es una palabra que a mucha gente hasta la respeta, hasta hace reverencia cuando escucha la palabra cáncer. Pero en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo es más fuerte que el cáncer. Así que nosotros no nos vamos a reverenciar a ningún cáncer, no vamos a reverenciar el poder de Dios para que el cáncer se vaya. Pero un cáncer que tenemos que sacar en el mundo espiritual es la incredulidad. Porque necesitamos entonces entrar en la presencia de Dios y que revele que lo que en nosotros está trayendo incredulidad, el temor, los miedos,
la falta de fe, para que podamos dar cuenta adecuadamente. Jesucristo hace esto. En el capítulo 11 de Marcos, versos 20 al 24, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, como siempre Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El valor que quiero hoy resaltar es fe. Y el antivalor que quiero que usted saque de su vida es incredulidad. Hermanos, vivir en la presencia de Dios requiere de fe. Que la Biblia dice que la única forma que nosotros agradamos a Dios es a través de la fe. Nosotros no podemos llegarnos a Dios desde la perspectiva de que, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, sino de la perspectiva: Dios es galardonador de aquellos que le creen. Por eso la fe es clave. Por eso Jesús aquí da una lección que es muy práctica. Pasaron cerca de una higuera estéril y Jesús la ve y le dice que va a ser maldita, que no va a poder producir más fruto porque se va a secar. No pasaron 24 horas cuando ya el árbol estaba totalmente muerto. ¿Qué significa esto? Dios está diciéndonos allí: cuando una iglesia decide caminar fuera del fruto que debe dar, va a morirse. Cuando una iglesia que debe estar produciendo vida, lo único que produce es hojas, va a morirse. Las hojas en la higuera habla de tener la apariencia de dar fruto, pero que no da. La clase de higuera que existe en el Medio Oriente y en parte de África es un árbol que, a diferencia del árbol en América, cuando da fruto, el higo, o algunos lo llaman brevas, se llena de hojas. En América se queda sin hojas. Y cuando cuando tú ves el árbol lleno de hojas en esos países, tú sabes que vas a encontrar un higo. Pero si vas y encuentras el árbol lleno de hojas y no encuentras un higo, sabes que es una planta estéril, que hay una enfermedad adentro que le está impidiendo producir fruto y que esa enfermedad la va a destruir. Lo que hizo Jesucristo fue producir un proceso de aceleramiento en la enfermedad que ya había en la planta. ¿Qué te quiero decir con esto? En lo espiritual hay mucha gente enferma de incredulidad. Y la incredulidad va a llegar al momento en que va a acelerar el proceso de destrucción en nuestras vidas. Por eso necesitamos cambiar la incredulidad y empezar a creerle a Dios. Hermano, este no es un mensaje para regañarlo, este es un mensaje para cambiar y creerle a Dios. Los problemas que estemos viviendo no son para decir: Dios la agarró conmigo. Los problemas que estemos viviendo no es para decir: a mí Dios no me escogió. Los problemas que tenemos es para enfrentarlos y vencerlos. En el nombre de Jesús. Es el momento de, como Elías, verse y decir: yo soy hombre sujeto a pasiones como cualquier otro, pero yo le creo a Dios.
Tú y yo somos hombres y mujeres, sujetos a pasiones, pero con una gran diferencia. Tenemos el Espíritu Santo y le creemos a Dios. Dile a tu vecino, le creo a Dios. Ajá. La pregunta que te hago yo, ¿de verdad le crees? ¿De verdad le crees a Dios? Mira esto. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien enfermo cerca de ti? El mandamiento de Jesucristo es que cuando veamos a un enfermo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira lo que dice el pasaje. Dice, sánalos. Jesucristo no les dijo, vayan y oren porque los sanen, sino les dijo, sánalos. Eso duele. Porque la respuesta religiosa es, bueno, el que los sana es Dios. Pero Jesucristo dio la orden que los sanaras. ¿Y sabe qué hacemos? Empezamos a vacilar en una enfermedad que se llama incredulidad. Y empezamos a decir esto, ¿y si no se sana? ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según lo que Jesucristo dijo, que se sanen, que vayas y los sanes. Entonces, les quiero mostrar de una forma práctica que podemos empezar a operar en el proceso de fe que Dios quiere que nos manejemos. Que podemos vivir una vida donde el poder de Dios sea nuestra forma de vida, porque vivimos en la presencia y valoramos primero la presencia de Dios, lo que Dios nos está diciendo y que estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. La fe es la demostración de que le estamos obedeciendo a Dios. Porque le vamos a creer a Dios por lo que Él está diciendo. Jesucristo aprendió obediencia, dice la palabra. Y es algo impresionante. Porque, ¿cuántos saben que Jesucristo no pecó? No es una pregunta para agarrarlo. Jesucristo no pecó, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero la Biblia dice que Él aprendió obediencia por el sufrimiento. Nosotros somos digitales en eso. Pensamos que somos obedientes o desobedientes. Pero en Dios tú puedes ser obediente y más obediente. O sea que hay una estatura en obediencia en la cual Jesucristo subió por el sufrimiento. ¿Qué te quiero hacer ver? Quiero que entendamos que nosotros tenemos que subir a un nivel de fe en el reino de Dios tal en que obedezcamos a Dios en todo lo que nos pida. Fíjate esto. Vemos a Jesús maldice a la higuera, pero está dando una parábola gráfica, un sermón ilustrado. La planta representa un sistema religioso viejo e infructuoso. Este sistema está buscando alcanzar el favor de Dios, la salvación, todos los beneficios a través de esfuerzos humanos y fuerza de voluntad, a través de manipulación, a través de, usar una palabra muy fuerte, brujería carismática. Pero algo estaba nuevo, algo nuevo estaba por nacer. Un pueblo que viviría totalmente por fe. Un pueblo que sabe entender el valor de la fe. Un pueblo que entiende que la salvación y la vida eterna solo vendrán por la fe.
Pero hasta ese momento solo el pueblo sabía que para entrar había que seguir un sistema religioso. Hermanos, déjame darte un secreto. Hoy en día hay mucha gente que piensa que tiene que seguir un sistema religioso para alcanzar a Dios. Pero el valor del reino de Dios es presencia, fe. Es a través de la fe que yo agrado a Dios. Es a través de vivir en fe que yo voy a agradar a Dios. Por eso Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que el sistema viejo está acabado. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Dios nos está llamando a un nuevo sistema. A un nuevo sistema donde sabemos vivir por fe. Me gusta volver a un ejemplo en el libro de Hechos. Antes de volver a ese libro, quiero leerles Romanos 1:17. Entonces voy a tener que usar este. Romanos 1:17. Que repite fundamentalmente lo mismo que estábamos hablando, de el justo vivirá por la fe, pero quiero que vean esta palabra clave. Dice así, leo desde el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí el que cree es el que tiene fe o el que vive por fe. Al judío primero y también al griego. Hermanos, la palabra salvación, cuando hablamos de salvación, la mayoría de la gente lo ubica en esta forma. Es, yo voy a ser simplemente sacado en algún día en el futuro de esta tierra y llevado a un lugar que le he denominado cielo. ¿Verdad? Cuando hablamos de salvación, ¿cuántos piensan así? Lo que Dios está diciendo aquí, que por medio de la fe todos recibimos salvación. La palabra salvación es una palabra bien interesante. Si usted es de los que le gusta saber cuál es la palabra en griego, es la palabra sotería. Pero esa palabra tiene una implicación mucho más allá de solo salvación. La palabra más cercana en el hebreo es la palabra shalom. Shalom y salvación, ¿verdad que se parecen? Es básicamente la misma palabra. La palabra salvación primero implica sanidad. De hecho es la misma palabra. Cuando dice sanidad en la Biblia, cuando dice salvación, está utilizando la misma palabra. ¿Cuántos necesitan? Dice que la sanidad entonces para nuestra vida es ¿por qué? Por la fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Dice, porque es poder de Dios para sanidad a todo aquel que cree. ¿Cuántos dijeron amén? Hermano, es el momento de agarrar y decir, Señor, yo agarro mi sanidad. Entonces, salvación no puede ser cosa de una sola vez. Es algo que necesitamos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos batallas donde Dios quiere salvarnos. ¿Cuántos tuvieron una batalla hoy? Hasta los niños tuvieron batalla hoy. ¿Verdad? Pero en esa batalla, ¿cuántos fuimos victoriosos? Porque el poder de Dios está con nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para darme la victoria en cualquier sea la situación, porque yo le creo a Dios. Amén. Mire cómo sigue diciendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justicia? Por fe y para fe. Aquí viene una de las situaciones que también es compleja, porque la palabra justicia para nosotros es compleja. Pero de nuevo, si nosotros vemos a Jesucristo como el autor de la salvación, pero también es el autor
de la justicia. Porque Jesucristo es la justicia. Entonces, cuando yo lo veo a Él y digo, yo tengo ahora un ejemplo claro de justicia, para yo ver la justicia de Dios en acción en mi vida, pero también para yo caminar en la justicia. Para que yo pueda vivir y caminar en lo que es la justicia de Dios. Entonces Jesucristo ahora se convierte en el ejemplo para yo caminar. Y cuando veo el monte, cuando veo la higuera, cuando veo el sistema religioso que quiere colocar cosas en mí, ¿qué hago yo? Yo miro a Cristo como mi ejemplo y le digo al monte, échate al mar. ¿Y el monte qué va a hacer? Tiene que moverse. Ahora, ¿qué es el monte? La mayoría dice esto, el monte es un lugar de oración. Amén. Otros dicen el monte es un problema. Yo quiero darte una definición hoy de monte bíblica. Y es esta, monte es todo aquello que quiere controlarte. Todo lo que se levanta para controlarte. Sea lo que sea. ¿Qué le vas a decir a eso que quiere controlarse? Muévate y échate en el mar, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a poder vivir la vida que Pedro y Juan tenían cuando llegaron al templo de la Hermosa. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? El mendigo dice esta frase que es clave. Dame dinero. ¿Cuántos queremos dinero? Sí, todos queremos dinero, ¿verdad? Todos lo queremos. Pero miren lo que hace. Pedro le responde de esta forma. Siempre Pedro. Muchos tenemos que ser como Pedro. ¿Sí? Un poquito más salidos de lo que no somos. Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo más poderoso. Tengo fe en ese nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre en el cual todo lo que está en el cielo y en la tierra se va a doblar. Y aún lo que está debajo de la tierra se va a doblar sobre ese nombre. Tengo algo que es más poderoso y más glorioso y por eso te quiero dar a ti esto. Quiero que sueltes y te muevas en este aspecto de algo que es valioso en el reino de Dios y que se llama la fe.